Bien, ¿dónde nos hemos quedado, por favor? Doctor, en las cédulas de gracia o merced, eso ya desarrollamos, ahí quedamos. Ah, ya. No, creo que hemos avanzado más. A ver, fíjense, por favor, el resto. Ahí hemos quedado, doctor. Sí, está bien. Sí. Bien, el periodo republicano. Otro tema. El Collasuyu constituía un vasto conglomerado de pueblos estructurados en señoríos, los que a su vez constituían varios ayllus. Consistían en dominios territoriales discontinuos, con acceso a la mayor cantidad de ecosistemas y por tanto con diversidad de climas, suelos, altitudes y temperaturas. Lo que disminuía los grandes riesgos de la agropecuaria andina. El ayllu la base sobre la que descansaba la estructura de la sociedad andina fue el ayllu. El ayllu es una unidad
básica basada a partir del parentesco por línea paterna. En la dispersión de sus tierras en diversas áreas geográficas provocan que sus habitantes vivieran en áreas dispersas. La organización social. La organización social descansaba sobre el ayllu en la dispersión geográfica de las tierras de cada ayllu había una división social interna. En dos mitades o parcialidades. Denominadas en quechua Aransaya y Urinsaya. Que significaba el lado de arriba y el lado de abajo. Inclusive cada uno con su propia autoridad. Agar Laura, habilite su cámara. Estas unidades. Doctor, buenas noches. Disculpe, mi celular se cayó y la cámara está un poco mal. Voy a ir a hacer arreglar recién, por favor. Por esta vez, porque tiene que tener su cámara encendida. Ya. Gracias, doctor. Agrupaban varios ayllus y confederaciones de ayllus. La organización del trabajo agrícola.
La división del trabajo fue un elemento central en la organización y se refería básicamente a tres grandes actividades productivas: como ser la pesca, la caza y la agricultura. La distribución de tierras en el periodo republicano. Las tierras del Ayllu estaban divididas en tres partes. Las primeras, es decir, las mejores tierras, estaban destinadas al culto y al Inca, donde los miembros de cada ayllu o hatunrunas tenían la ineludible obligación de trabajar la totalidad de las tierras. En segundo lugar, estaban las tierras destinadas al usufructo de la misma comunidad o tierras de uso común. Y en tercer lugar, Adalid, ¿por qué no enciende su cámara? ¿Qué es eso que tiene programa y no se ve siquiera si está usted o no? En tercer lugar, Ahí estoy, doctor. ya, pero ¿por qué pones esa pantalla que no me deja verlo? No sé si está o qué está Estoy haciendo. aquí, doctor, no estoy en el centro, no sé si se ve. Ya, ahora sí. En tercer lugar, las tierras destinadas a las asignaciones familiares o tupus. A ver, un poquito para su comprensión. La distribución de tierras, como ya lo han visto, estaba
si quieren, destinados a 3 segmentos, ¿no ve? Las mejores tierras o las tierras más fértiles estaban destinadas al culto, es decir, a la religión, y al Inca, es decir, a las autoridades naturales, ¿sí? Entonces, estas mejores tierras, si quieren verlo así, los Haturunas o los hombres mayores de cada familia tenían la ineludible obligación de ir a trabajar y producir esas tierras para la religión y para el Inca. En segundo lugar, tenemos las tierras de uso común, los caminos, andenes y demás, que también los Hatunrunas, los hombres de cada familia, tenían la obligación de ir a trabajar por turnos. Y finalmente, las tierras son unos pequeñas fracciones, estaban destinadas a las asignaciones familiares o a estas familias de los ayllus, donde en la medida de su tiempo y cuando terminaban, si quieren, su jornada laboral en las tierras del Inca y en las tierras de uso común, recién trabajaban con la finalidad de sustentar a sus familias. ¿Sí? Bien. Mediante la mita, los miembros del ayllu estaban obligados a trabajar durante determinados periodos de tiempo en las grandes obras públicas. Ya habíamos establecido qué era la mita, ¿no ve qué era la mita? El turno, doctor. El turno. El trabajo por turnos, ¿no ve? Bien. La mita constituyó el trabajo por turnos fue el elemento central organizativo del imperio incaico. Donde los miembros del ayllu o de los ayllus, para ser autoridad en la comunidad, o para acceder a ciertos trabajos, una forma de adquirir prestigio era el cumplimiento religioso y disciplinario de estos turnos. Las tecnologías agrícolas. Las sociedades andinas
desarrollaron un sinnúmero de tecnologías agrícolas adaptadas a las particularidades naturales de la cordillera de los Andes. Cuyos niveles de eficiencia y productividad se basaban en el desarrollo de conocimientos sobre astronomía, metalurgia, hidráulica y especialmente agronomía. Primera tecnología, la conversación con la naturaleza. En el escenario del imperio, fue innegable la interacción entre el medio y el hombre. Los incas entablaron una relación de armonía y complementariedad usaron sabiamente los elementos que ésta les proporcionaba en su propio beneficio. A ver, cuando hablamos de la conversación con la naturaleza, no vamos a creer que se ponían a charlar con la naturaleza, ¿no? Sino más al contrario, era una especie de relación de armonía y complementariedad, es decir, las sociedades andinas se han compenetrado, si vale el término, con la naturaleza de forma tal que podían, en esa época, sin tener ningún aparato tecnológico, tenían la capacidad y la posibilidad de generar una relación de armonía y complementariedad, es decir, de entender y además razonar con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay una realidad, la producción agrícola en esa época era 1000 veces más eficiente que en la actualidad. Hoy tenemos aparatos de medición, de precisión, pero en esa época, como ya han entendido que las sociedades andinas o los ayllus eran por su naturaleza
nómadas se trasladaban de una zona geográfica a otra. Por decir, un par de meses estaban en Cochabamba, otro par de meses en Santa Cruz, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Con la finalidad de acceder a la producción de diversos productos agrícolas, porque en realidad no, solo quedándose en una zona geográfica no podrían acceder, ¿no es cierto? Entonces, solo les era suficiente, por ejemplo, levantar un par de piedras del suelo para determinar o establecer que esa propiedad era fértil y si había la suficiente humedad para poder proceder con la siembra, ¿no es cierto? Deben recordar las abuelas y los abuelos, con solo mirar en qué lugar estaba el sol, por ejemplo, nos podían dar con precisión la hora exacta del día, ¿no ve? Y cosas así. Por ejemplo, también cuando eran tan sabios que todos sembraban, por decir, el maíz al unísono, es decir, todos al mismo tiempo, porque si alguien se adelantaba en la siembra, pues su producción también se adelantaba y obviamente las aves y demás devastaban con su producción y obviamente se quedaba con poco o nada. Y lo propio si se retrasaba, ¿no ves? Pero en cambio, si todos sembraban al unísono, pues de todos consumían algo, pero en su mayoría se quedaban con una muy buena producción, ¿no ves? Pero bueno. Seguimos. Sistema de almacenamiento de alimentos. Por favor, enciendan sus cámaras. Cristóbal, Yasmín, ¿por qué no encienden sus cámaras? Ray Yamil, encienda su cámara. Los voy a sacar de la clase. Están en la calle, están conduciendo, así quieren pasar clases. Están en la calle. Después dicen, todos somos de Quillacollo, no nos podemos mover de Quillacollo, pero están en la calle. Sistema de almacenamiento de alimentos. La política de extrema previsión impresa por el gobierno inca se evidencia en el hecho de que para conjugar las consecuencias de fenómenos imprevistos como sequías, granizos y plagas, acumularon grandes reservas, estableciendo el sistema de graneros o pirruas.
que constituían una especie de capital de Estado. Estos graneros contenían productos producidos en las tierras del Sol y del Inca, y aquellos llevados por los indios a título de tributo. En ellos se almacenaba maíz, quinoa, chuño, pescado y otras materias primas la deshidratación de los alimentos y la posibilidad de almacenamiento eran, junto con el ejército, la base central del poder del imperio. Ya que con dichos productos se podía mantener a las élites gobernantes así como conseguir lealtades. Bien, a ver, el sistema de piruas o esta fase o sistema de almacenamiento, todos conocen en Quillacollo las colcas o las piruas, ¿no ve? ¿Alguna vez se han preguntado por qué habían sido construidos ahí arriba? ¿Alguien sabe? Porque corría el viento, doctor, y mantenía más fresco lo que estaba acumulado. Exacto, porque ustedes saben, por más de que esté deshidratado cualquier alimento, si existe humedad, obviamente va a llegar a deteriorarse, ¿no ve? Esa zona está tan bien ubicada y tan pensada de la mejor manera que esa corriente de aire que hay lograba mantener, si quieren, seco y además con la posibilidad de almacenarse mucho más tiempo, ¿no? Pero ya, si se dan cuenta, ya en esa época las sociedades andinas eran tan previsoras que jamás han conocido el hambre. Pero si hoy, tantos siglos después, nos damos cuenta, por ejemplo, en la época de carnavales,
¿Quién no ha ido por la 6 de agosto y la Barrientos? Ahí hay durazno a precio de gallina muerta, ¿no ve? Y obviamente eso ocurre porque el durazno tiene un sistema de producción interesante, es decir, el durazno no madura después de haber sido cosechado, como cualquier otra fruta. O sea, el plátano tú cosechas verde, lo abrigas y obviamente va a madurar. Pero cuando se trata del durazno no ocurre así. Entonces, cuando ya empieza la maduración, los que van a cosechar durazno por durazno maduro deben cosechar. El resto que no está maduro es echar a perder, cosechar. Entonces, para cada día el durazno madura, o para cada 2 días. Entonces, si por alguna casualidad, bueno, esa época no es casualidad, todos tienen abundante producción de durazno y como hay alto durazno en el mercado, pues a precio de gallina muerta nos venden la caja de durazno, ¿no ve? Pero ya en esa época han aprendido a deshidratar los alimentos. Ustedes saben que el durazno deshidratado es pues o sirve para el refresco de moconchinchi o de pepa que llamamos, ¿no ve? Y alguna vez se han preguntado, ¿alguien ha comprado el durazno deshidratado? Es carísimo. O sea, ¿será que nuestros productores no pueden hacer eso para después vender y obtener más lucro? O sea, grave, ¿no ve? O por ejemplo, aquí en Quillacollo ocurre con frecuencia. Resulta que como del lado de Morochata traen cualquier cantidad de papa, se acontece que varios productores han traído papa, resulta que también se vende muy barato la papa. Y los que aprovechan y los que ganan mejor siempre resultan ser los revendedores, ¿no ven? Cuando de la papa se podría hacer el chuño, pues ustedes saben, ¿no ven? Y el chuño, para quien conoce o sabe, el chuño es carísimo. No es que coman los campesinos el chuño. El que come chuño es porque tiene plata y más aún el chuño tunta, ¿no ve? El blanco. No come cualquier salvaje el chuño, es carísimo. A comparación de la papa es carísimo el chuño, ¿no ve? Y así sucesivamente, pero se dan cuenta en la misma cebolla, o sea, ustedes van y compran la cebolla deshidratada, en las cabezas también se puede almacenar. Pero lo que quiero que veamos es que miren, ya en esa época han aprendido a almacenar y además a deshidratar los alimentos y en consecuencia jamás han conocido el hambre estas sociedades andinas. Pero en pleno siglo XXI no tenemos la capacidad siquiera de solo hacer eso, ¿no? Es decir, es terrible. Pero bueno. Otra tecnología, sistemas de irrigación, terrazas y sulcacollos. Para obtener mejores rendimientos en la producción agrícola, las sociedades andinas
implementaron verdaderos sistemas de irrigación. Desarrollando de esta manera conocimientos sobre ingeniería hidráulica. En su intento de aprovechar la mayor extensión de tierras para el cultivo, no desperdiciaron ríos, lagunas, vertientes, logrando transportar el agua donde hacía falta, sin detenerse frente a la distancia ni a los obstáculos. Los incas fueron expertos en la construcción de canales y repositorios. Para asegurar el agua necesaria destinada al riego de sus tierras. Otro sistema de rotación de cultivos y descanso de la tierra. Con el propósito de regenerar la capacidad productiva de las tierras, los ayllus tenían complejos sistemas de rotación de cultivos y un periodo de descanso de la tierra. A ver, esto quiero que me entiendan. Esto no está comprobado o corroborado la secuencia, pero bueno, la idea es la siguiente que se ha desarrollado. Es decir, solo por poner un ejemplo, no está establecido esta relación. Por decir, primero sembraban papa, después de cosechar la papa, con los resabios o vestigios de la papa, sembraban lisas, por decir. Con los vestigios de las lisas, sembraban haba, con los vestigios del haba, sembraban maíz, y así sucesivamente, así si quieren, una especie de cadena de producción, para luego dejar que la tierra descanse por lo menos 10 años con la finalidad de que la tierra regenere su capacidad productiva. ¿Sí?
ya en esa época tenían ese razonamiento y esa lógica con la finalidad de proteger la capacidad productiva o la fertilidad de la tierra, si quiere, ¿sí? Pero hoy, incluso con adelanto de la tecnología, hoy la producción agrícola, los productores son tan salvajes que solo se dedican al monocultivo. Nadie protege, resguarda la capacidad productiva o la fertilidad de la tierra. ¿No ves? Y peor aún, cuando le echan químicos, es decir, hoy la gente solo vela su bolsillo, solo siembra lo que más le va a rentar, ¿no ves? Al lado de morochata, a ese lado, solo papa siembra, porque la papa rinde. Van a Colomi, solo papa y habas, creo, y algo de lisa. Pero no siembran nada más, ¿no? Se han acostumbrado al monocultivo. Por ejemplo, ustedes que conocen o son de Quillacollo, deben conocer entre Bellavista y El Paso, creo que sí, o por esa zona está, creo que por El Paso. No, pues Bellavista, por Marquina, creo. Antes había una empresa que se llamaba Flor Empresa, que producía flores, pues, ¿no? Y ha producido tanta flor que ha depredado prácticamente la capacidad productiva de esas tierras. Y hoy esas tierras, como ya son infértiles y no producen nada, la única opción, la han urbanizado y están vendiendo los lotes, ¿no ve? A ese nivel de ignorancia, a ese nivel de descuido con la capacidad productiva de la tierra tenemos. Nadie se preocupa por el tema de la seguridad alimentaria, ¿no ve? Es más, ningún municipio tiene un estudio de suelos con la finalidad de proteger las zonas productivas de la tierra. ¿No ves? Terrible. Otra tecnología, seguridad alimentaria. Como sociedad altamente previsora, los incas no conocieron el hambre. El excedente de los productos alimentarios no consumidos eran depositados religiosamente en despensas para ser utilizados en cualquier eventualidad, como ser heladas, sequías y otras calamidades. El control vertical de los pisos ecológicos. El control vertical de los pisos ecológicos era una estrategia para compensar la falta de centros de intercambio de productos.
donde cada ayllu buscaba el acceso a recursos de otros ecosistemas, niveles altitudinales. A ver, esto quiero que me entiendan. Es complicado, pues, sin pizarra, pero como no quieren asistir a clases presenciales, bueno, vamos a hacer lo que se puede. A ver, según la tesis de John Murray, el control vertical de los pisos ecológicos era una estrategia para compensar la falta de centros de intercambio. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, en la actualidad, por decir mi persona, ¿no? Yo quiero el fin de semana un churrasco. ¿Qué es lo primero que hago? Voy al súper, me compro carne, me compro insumos, me compro carbón, me compro unas chelas y puedo tener una parrillada, si quieren, de manera muy holgada. En esa época no había pues centros de intercambio, es decir, ni siquiera, bueno, no había mercados y ni siquiera centros de intercambio. Las sociedades andinas, si querían consumir papa, tenían que sembrar y producir su propia papa. Querían comer haba, tenían que producir su propia haba. Querían comer carne, tenían que criar su propio ganado, arroz, lo propio, ¿no ve? Porque no había mercados menos centros de intercambio. Entonces, he aquí la naturaleza del por qué las sociedades andinas eran nómadas, es decir, se trasladaban de una zona geográfica a otra con la finalidad de acceder a la producción de uno y otro producto alimentario. Por ejemplo, si querían papa, deberían estar constituidos en Cochabamba, ¿no ve? ¿O han visto producir papa en Santa Cruz? No hay. Pues. O sea, el clima, la realidad no permite. Y si querían arroz, debían trasladarse a Santa Cruz y así a una zona geográfica y otra. Por eso es que las sociedades andinas eran nómadas. Unos meses estaban en un departamento, solo para entender, una zona geográfica, ¿no ven? Esa época. Entonces, de una a otra se trasladaban con la finalidad precisamente de acceder a uno y otro producto con la finalidad de alimentarse de manera correcta, si vale el término. ¿No ven? Bueno, no solamente la sabiduría de sociedades andinas no solamente llegaba a eso, sino, por ejemplo, vamos a ponerlo así, una familia, por decir, en Quillacollo sembraba en un pedazo de tierra, por decir, en un solo lugar, sembraba papa, maíz, haba, ¿no ven? Lisas, por decir. Iba al lado de Tiquipaya y también sembraba papa, maíz, lo mismo. A otra zona, lo mismo, los 4 mismos productos. ¿No ve? Y cualquiera diría, y este bestia, ¿por qué no siembra en uno de sus terrenos todo papa, en otro todo haba, en otro todo maíz? ¿No ve? Pero eran tan sabias las sociedades andinas que en esa época era muy común ver que venía la helada y devastaba toda su producción. Venían las plagas y también acababa con toda su producción. ¿No ve? Entonces, como tenía en diversas zonas geográficas,
los mismos productos. Es así que estas sociedades andinas jamás han conocido el hambre, porque siempre en otro lugar tenían la misma producción, si quiere, ¿no? Entonces, es por esta razón que jamás han conocido el hambre, y a este sistema de acceso a diferentes ecosistemas y a esta producción tan peculiar, John Murray le ha denominado el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, inquietud, algo que no se comprenda? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Por hoy acá vamos a quedar. Nos vemos la clase siguiente. Y por favor, el siguiente martes, ni por San Rector, ni porque esté bloqueado, ni porque esté cayendo diluvio, no se suspende la defensa de los trabajos. Ya nos vamos a ver a la misma hora, para que no digan, nos llama a otra hora, nos está afectando en no sé qué. ¿No ve? A las 8 de la noche, en el patio de la facultad, por el árbol nos vamos a reunir. 8:05, buscamos un aula y ahí vamos a recepcionar los trabajos, y ya saben, la defensa. Y obviamente, ya les he explicado, los informes se va a revisar desde la forma y el contenido, ¿no ve? Todo. Y en la defensa, cuidado, me estén yendo con tenis, ¿no ve? Desde la presentación del postulante se va a evaluar. Y por supuesto, el desempeño. Ya saben que este trabajo tiene 2 fases de evaluación. Uno grupal y el otro individual, que saben, ya les he explicado cómo va a ser. ¿No ven? Bien, chicos, ¿alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Sí, doctor, perdón. ¿La defensa sería directamente el otro martes, como hoy? Pero claro, eso estamos hablando. O sea, como Entregan todo su trabajo y empieza la defensa de acuerdo al número de grupo que tienen. Ahora, cuidado con decir, doctor, yo pensé que, como soy el grupo 7, pensé que no me iba a tocar. Todos los grupos tienen la obligación de estar listos, porque ustedes saben que uno o varios grupos a veces no vienen, algo pasa, si les toca ese día, les toca. ¿No ve? El que no está, ni modo, lo sentimos. Y todos los trabajos ese día se recogen y se empieza con la defensa. ¿Ya? Muy bien. Un placer verlos como siempre. Nos vemos la clase siguiente. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.